Muy bien. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por la conexión. Si tienen como avisarle a sus compañeros por grupo para que le avisen y se vayan conectando, ¿ya? Como siempre, anotar sus nombres en el chat para el registro de la asistencia, perdón. Y bueno, respecto a la clase de hoy, nos corresponde analizar el libro La Metamorfosis. Ya vamos a hacer un alto en relación a lo que estábamos viendo de los medios de comunicación, que ya estamos terminando esa materia, ¿ya? Para analizar un poco el libro que ustedes ya deberían haber leído, porque ya está la evaluación subida. Recuerden que tienen plazo hasta el próximo martes para realizar esa evaluación, así que espero la puedan resolver durante la semana. Ya es bastante breve, no les va a tomar más de 20 minutos resolver esa evaluación, ¿ya? Necesito también pedirles que yo les subí una encuesta de un curso que estoy tomando de un diplomado, ¿ya? Y en ese sentido necesito conocer un poco cuáles son sus intereses de la parte literaria, no literaria, qué le gustaría leer, qué le gustaría escribir, por ejemplo, ya para hacer una actividad más adelante, ya. Así que si pueden resolver más adelante esa encuesta, igual se lo agradecería. Bien, chicos, ahora que vamos a hablar del libro, algo que quisieran comentar, ¿les llamó la atención? ¿Les gustó o no les gustó el libro, la metamorfosis? ¿Qué podrían decir de él? ¿Alguna reflexión? ¿Algo que quisieran comentar del libro? Lo leyeron, ¿cierto? ¿Qué les pareció el libro? ¿Le gustó, no le gustó? ¿Por qué? ¿Les sorprendió? ¿Les pareció fome? ¿Les pareció entretenido? ¿Qué les pareció? ¿O no lo leyeron? Espero que lo hayan leído, ¿eh? Ya, si no, tienen que leerlo igual. Ya, si no lo han leído, por favor, leerlo durante la semana. No les va a tomar mucho tiempo. ¿Ya? ¿Qué les pareció? ¿Algo que quisieran opinar? ¿Que quisieran comentar? Chicos, chicas. Ya, pero se animen sí durante la clase. Ya acuérdense que a mí me gusta que igual que participen más, ya que la idea es que igual den sus opiniones. Ya, nosotros estamos viendo el objetivo en este caso en relación a las lecturas literarias, ya, todo lo que tiene que ver con interpretación de texto literario, ya, y en ese sentido es importante que ustedes muchas veces antes de leer un libro sean capaces de hacer su propia hipótesis de lectura. ¿Qué significa esto? ¿A qué apunta? A que ustedes sean capaces de más o menos de visualizar de qué va a tratar el libro, por ejemplo, a partir del título o a partir en el caso como en este caso particular de los clásicos literarios como es la Metamorfosis, uno ya conoce o ha escuchado, ¿cierto?, sobre este libro, entonces más o menos ya se hace como una idea previa antes de leerlo. Ya en ese sentido es súper importante igual esa hipótesis. Además también de que cada persona lee e interpreta un texto de manera diferente, entonces también es importante ser capaz de hacernos nuestra propia opinión crítica sobre aquello que leemos, ¿ya? Y no olvidar también la importancia del contexto histórico, social, cultural, porque siempre influye en relación a la escritura de una obra, o sea, siempre una obra está en relación a la biografía del autor, en relación a lo que está pasando en ese momento histórico, ya a la crítica a la sociedad, por ejemplo, de la época, como lo vemos en este caso de la Metamorfosis de Kafka, ¿cierto? Y también, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con fundamentar, ¿cierto?, a través de citas y marcas textuales su opinión. Siempre en una argumentación, en la redacción de una opinión, uno debe fundamentar lo que dice, ya no basta solo opinar, sino fundamentarlo, ¿ya? Y no olvidar que los distintos temas en los cuales aborda un texto, en este caso literario, ¿ya? Van desde tan variados y diferentes como son el destino, la muerte, la trascendencia, la guerra, el amor, entre otros. ¿Ya? Acá esta obra también tiene ciertos temas particulares que vamos a ir abordando. Y obviamente siempre dentro de una visión de mundo, en este caso dentro de lo que es la literatura fantástica, ¿ya? Y por lo mismo tiene estos hechos inesperados que también vamos a ir comentando. Bien, respecto al libro, ¿cierto? Es un relato, sobre todo, que plantea esta dicotomía, esta discusión, por así decirlo, entre este personaje que es Gregorio Samsa, que es el protagonista, que de la noche a la mañana aparece convertido en un insecto. Ya desde ese momento la obra ya toma un tinte fantástico, ya que se mantiene a lo largo de todo el relato, ya y que nos impacta. O sea, ¿cómo es posible que alguien, un ser humano, aparezca convertido en un insecto de la noche a la mañana? ¿Cierto? O sea, ya nos causa ese como quiebre entre la lógica de la realidad, que es propio del género fantástico, ¿ya?
Respecto al quiebre con la familia, bueno, y vamos a ver más adelante que esta familia dependía mucho de Gregorio, del aspecto económico, sobre todo, ¿ya? Y se genera un quiebre, una desarticulación de la familia, ¿ya? Y también destacar que esta obra es una obra, ustedes saben, de origen alemán, ¿ya? Y que su nombre original es el siguiente, y no sé si lo voy a pronunciar bien porque está en alemán, Die Verbandslang, ¿ya? Que traducido del alemán se lee como la transformación, ¿ya? O sea, literalmente no sería la metamorfosis, ya como la conocemos, porque la metamorfosis más bien alude a este cambio y transformación, pero físico solamente. En cambio acá se propone más bien, ¿cierto?, una transformación mucho más completa, una transformación en el ámbito emocional, en el ámbito, ¿cierto?, de la psicología del personaje, porque él va a empezar a hacerse ciertos cuestionamientos, y a la vez también en el ámbito de las propias reflexiones que van surgiendo, quizás mucho más existencial, ¿ya? Por eso es preferible una traducción como la transformación más que la metamorfosis en sí misma, ¿ya? Siempre se dice que, por ejemplo, hay una frase latina que dice traductore es traditere, que el traductor es un traidor, no porque sea traidor en sí mismo, sino porque traiciona el lenguaje, y no tampoco porque no sepan traducir, porque en realidad la traducción implica muchas cosas. Las personas que les gustan los idiomas sabrán, por ejemplo, personas que les gusta el inglés, que a veces las traducciones no son literales, sino que implican un contexto, el sentido que hay detrás de la obra, entonces implica un mayor análisis, ¿ya? Entonces, por eso es preferible la traducción en transformación y no como metamorfosis, pero generalmente nosotros lo conocemos como la metamorfosis, ¿ya? Bien, en sí la obra, es cierto, hace un relato que en varios aspectos es como bien absurdo, ¿ya? Hay un teatro que ustedes van a ver en cuarto medio, sobre todo con una obra de teatro que se llama La Cantante Calva, donde esa obra en sí misma sí es teatro del absurdo. Acá, si bien no hay una teoría del absurdo desarrollada, pero la fantasía sí trabaja con ciertos elementos del absurdo, en el caso de la narrativa, ¿ya? Entonces esa situación inesperada, estos choques, estas transformaciones, de esta de transformarse en escarabajo, ¿cierto? El caso de Gregorio, hace que sea como un simbolismo, una característica del absurdo, ¿ya? Finalmente, esto también va a inspirar, probablemente hay muchas películas que ustedes conocen, ya o algunos libros quizás, donde vamos a observar esta influencia de este clásico literario en otros autores. Por ejemplo, cuando ustedes han leído novelas, no, si bien no son de la misma, de los mismos tipos de personajes, pero por ejemplo, cuando han leído alguna novela tipo Crepúsculo, así, donde aparecen estos hombres que se convierten en vampiros, los vampiros, donde aparecen estos hombres lobos, etcétera, ya, todo eso es propio de la novela del género fantástico, que después va a tomar su auge, ya lo mismo que con el género gótico, todo eso, ya, entonces, de alguna manera, todos estos autores se inspiraron directo o indirectamente en Kafka, ¿ya? Y eso también fue llevado al cine. ¿Ya? Al mismo tiempo, ¿verdad? Se dice que mucho de lo que aquí aparece escrito está relacionado con la vida del autor. ¿Ya? Y sobre todo se plasma un poco a través del conflicto entre el protagonista y el padre, donde tenemos una figura de un padre muy autoritario. No sé si lo habrán podido notar. ¿Se fijaron un poco cómo era la relación entre el padre y el protagonista en la novela? Chicos, chicas. ¿Cómo era la relación de la familia en esta novela? ¿Cómo se desarrollaban los conflictos dentro de esta novela? ¿Cómo ven esa parte, chicos? Tenía que mantener económicamente a su familia. Claro, sí, sí. Eso es clave, ¿verdad? Que él era como el sustento de la familia, ¿verdad? Y el padre lo trataba bien, lo trataba mal. ¿Cómo trataban a Gregorio, la familia en general? ¿Cómo lo trataban? ¿Lo trataban bien? ¿Cómo lo trataban? ¿O no lo trataban tan bien? ¿Qué les pareció el trato que hacían con Gregorio? ¿O no les llamó nada la atención ahí? ¿Ya? Se aprecia claramente un conflicto familiar que parte de lo económico, pero que o sea, que más bien viene a agudizar, ¿cierto? Este quiebre del lazo familiar, donde finalmente le desean la muerte al personaje, al hijo, a Gregorio,
ya que ya estaba convertido en un escarabajo, ¿ya? Bien, algunas características importantes de este relato, de esta novela, ¿ya? ¿Cierto? Se dice que tiene hechos surreales. Lo surreal tiene que ver más bien con aquello que escapa de la realidad o que está más allá de la realidad, y por eso lo surreal, que tiene que ver mucho con los sueños también, tiene y toma a la vez elementos muy propios del género fantástico, ¿ya? En ese sentido ocupa mucho la imaginación, ¿ya? Respecto a como si analizamos más bien profundamente esta novela, nos vamos a dar cuenta que hay mucho tinte existencial, que después viene la corriente existencialista, donde los temas de la muerte que está presente en este texto, el tema como más bien del cuestionamiento del propósito de la vida, ya de la monotonía del trabajo, de la monotonía de la existencia, todo ello, ¿cierto?, se representa en este movimiento artístico-cultural que es el y filosófico sobre todo, que es el existencialismo, y que a la vez está muy ligado al expresionismo, que después va a ser una corriente artística que tiene que ver con la exaltación de las emociones, ya que también es un referente acá, ¿ya? Desde ese punto de vista, ¿verdad? No se aprecia, ¿cierto?, que en este caso el protagonista tenga un sentido claro de la vida, al contrario, más bien lo cuestiona, ¿ya? Se enfatiza mucho como un carácter bien depresivo en el protagonista, ¿ya? Y lo podemos apreciar en la siguiente cita, ¿ya? Cuando dice: Gregorio siempre se encontraba encerrado en su habitación, escondido de pena, refugiado en su sofá preferido. ¿Qué les provocó, qué les causó este hecho de que el personaje no pudiera salir de su habitación, este confinamiento? ¿No lo asociaron igual, por ejemplo, lo que tenemos que vivir ahora en la pandemia? ¿No lo asociaron con eso? ¿Ninguno hizo esa asociación de este enclaustramiento, de ser un poco empático con el personaje, de no poder salir, de estar ahí confinado a su espacio nomás? ¿Ninguno hizo esa asociación? Que también podría ser una interpretación, bueno, desde el momento actual, pero un clásico siempre es posible reinterpretarlo. Es importante que a veces ustedes vean más allá del libro mismo, ya que lo interpreten y que lo puedan comparar también con sus realidades, ¿ya? Bien, claro, acá habíamos dicho que no había un raciocinio claro en las palabras, ¿cierto? Había una suerte de incoherencia, ¿ya? Claro, que él despierta y se ve transformado de la noche a la mañana en este insecto. ¿Ya? Entonces aparece ahí también después la presencia de la muerte como tema bien existencial, ¿ya? Y que él como personaje, como en este insecto, en este escarabajo, como que le causa esa suerte de repugnancia a la familia, ¿ya? Entonces hasta tal punto que la familia desea matarlo, pero no caen en eso, ¿ya? Inclusive la misma hermana que al principio como que lo cuidaba, después también es una de las primeras en decir que es preferible que muriera. Y bueno, el personaje murió solo, desolado, pero no porque la familia lo haya matado, sino ya es cierto porque toda esta como discriminación, está también, bueno, después tiene como una especie de infección también, entre otras cosas, pero todo eso fue acumulando y lo llevó a la muerte. ¿Ya? Que quizá hubiese sido bien distinto, así que si es que los padres se hubiesen comportado de otra manera y hubiese estado en un contexto más bien de amor, en un contexto donde lo hubiesen apoyado, lo hubiesen cuidado, porque esta obra también es como bien metafórica o establece una comparación o analogía entre, por ejemplo, las personas que tienen alguna discapacidad o que tienen alguna malformación o enfermedad, ¿verdad? Que muchas veces para algunas familias lamentablemente se convierten como en un estorbo, pero en aquella familia donde se le entrega cariño, se le entrega comprensión y amor a esas personas, ésta logra finalmente desarrollarse. Y quizá acá hubiésemos tenido otro final, quizás Gregorio hubiese vuelto a humanizarse, porque otro de los temas clave acá es la deshumanización, no solamente física, porque él pasó de ser un hombre a un escarabajo, sino también esta deshumanización de perder el lenguaje, la capacidad de comunicación, de no poder sentir y la insensibilidad de la familia también. ¿Ya? Bien. Respecto a la novela, tiene distintas etapas que se van reflejando en algunas de las citas del texto. Por ejemplo, Gregorio se vio afectado por su madre, quien en vez de estar con él, lo aisló y no podía aceptarlo como tal. O sea, hasta tal punto la figura que es clave, que la figura de la madre, acá también lo va a rechazar. Y eso es tremendo igual, ¿cierto? O sea, que la propia madre lo rechace. Ya, o sea, no tenía nadie que lo apoyara después. ¿Ya?
Claro, entonces después viene esta especie de motivación donde la familia quería deshacerse de él, por eso quería matarlo. Viene esta suerte de insensibilidad de la familia hacia Gregorio, ¿ya? Claro, cuando él dice que Gregorio Samsa descubre que estaban planeando matarlo. O sea, imagínense lo fuerte, ¿verdad? Y cómo se tuvo que haber sentido de angustiado él, que su propia familia deseara su muerte, ¿ya? Entonces ahí, claro, en esta obra se aprecia mucha soledad, ese sentimiento también de verse acorralado dentro del cuarto, solo, ¿verdad? Sin nadie que lo acompañe. Claro, dice Gregorio Samsa se ve en su cuarto solo, sin ninguna compañía, rodeado solo de las paredes de su cuarto. O sea, estaba en esa idea del confinamiento, de no poder salir, de no tener libertad. ¿Ya? Y también está muy presente la rutina, la monotonía del trabajo, de la vida misma, que refleja bien la sociedad de la época, esa sociedad industrial, ¿ya? Donde las personas estaban también, claro, no podían desarrollarse libremente porque tenían una vida rutinaria y un trabajo rutinario, que tampoco es muy distinto a muchas cosas que pasan ahora en la actualidad. ¿Ya? ¿Y cómo se aprecia esa monotonía en el texto? Cuando dice, por ejemplo, Gregorio Samsa piensa que siempre hace lo mismo todos los días, viajar, trabajar y comer mala comida. Quizá dentro de todo no fue tan mala esta transformación, esta metamorfosis, porque lo hizo ser más consciente de la vida rutinaria que tenía, que quizás si hubiese seguido como estaba antes, como ser humano, no se hubiese percatado. O sea, tuvo que convertirse en un insecto para darse cuenta de que su vida era monótona, rutinaria, ¿cierto? Sin mayores propósitos. Y ahí tenemos una imagen, ¿verdad? Bueno, no es tan así porque sabemos que Gregorio no perdió su tamaño normal, pero es más o menos simbólico porque el padre con figura autoritario, ¿cierto? Siempre más grande que el hijo, en este caso que era Gregorio, se había convertido en escarabajo. Hasta acá, algo que acotar, algo que aportar, que opinar, que decir, algo que quieran agregar hasta acá, alguna duda, chicos, chicas, hasta acá. Les recuerdo que si no han leído el libro, por favor ponerse al día y leerlo esta semana. Ya es bastante breve, así que no les va a tomar más de 2 días. ¿Ya? Respecto a los temas, bueno, ya hemos mencionado varios, ¿cierto? Que era más preciso hablar de transformación más que de metamorfosis, porque la metamorfosis, como decíamos, era más bien una transformación, pero física. En cambio, acá también hay un sentido más bien psicológico, más bien también existencial, ¿ya? Y como les decía, también se podría relacionar con estas mutaciones o malformaciones de algunas personas con algún tipo de discapacidad. Y que, claro, o sea, ahí nosotros hacemos la comparación con lo que les pasa a esas personas. Y al mismo tiempo, claro, el tema principal de la obra también es cómo, de alguna manera, también esta transformación hace que se desarticule toda esta estructura familiar, ¿verdad? A partir del tema económico, o sea, de la transformación y después que afecta el tema económico. Respecto a la biografía, el contexto histórico del autor, ya tenemos, bueno, hay una imagen de la adolescencia y juventud de Franz Kafka, ¿cierto? Eh, claro, nosotros acá vemos muchos tintes biográficos, ¿verdad? De su vida, como él era en el día a día, porque muchas veces, de hecho, como les decía, esta figura autoritaria del padre, donde él era una persona robusta, así que se imponía, mientras que Kafka, cuando era más joven, bueno, lleva algo toda su vida, era bastante delgado, débil, entonces, claro, frente a eso, se veía como su padre imponente frente a Kafka, ¿ya? Claro, también se observan las debilidades del autor, sus miedos, sus traumas, ¿verdad? Y que todo eso lo lleva simbólicamente al personaje de Gregorio Samsa, quien se convierte en este escarabajo, ¿ya? Bien, respecto a Kafka, él es de nacionalidad judía, nació en la ciudad de Praga, alrededor de 1883. Su obra fue publicada, esta obra en particular en 1915. Hay varias obras de este autor que fueron publicadas sin su consentimiento, se publicaron post-mortem, después de muerto, ya, porque un amigo, que de alguna manera lo traicionó entre comillas, porque Kafka le dijo explícitamente que quemara sus obras, ya, él, como el amigo lo encontró tan buenas, quiso publicárselas, ya, entonces no cumplió con su palabra el amigo. Ya, en este caso, claro, hay tinte absurdo, hay mucho de fantasía, o sea, es una novela fantástica por excelencia. Hay también como un ritmo bien asfixiante, una descripción bien asfixiante que intenta demostrar esta realidad, ¿verdad?, de que vivía el protagonista, ¿ya? Y obviamente eso también nos causa un cierto impacto como lectores en cómo reaccionamos frente a esta novela, ¿ya? Eso en general. Bien, respecto al género, el género novelesco,
ustedes saben que, bueno, tiene un inicio, desarrollo, clímax, desenlace, tiene mayor cantidad de personajes, se desarrolla en cierto ambiente, pero sobre todo el ambiente principal es la casa, ¿ya? Y principalmente el cuarto de Gregorio, ¿ya? No deja de perder la fantasía, ¿cierto? Hay esta comparación, esta analogía con la biografía del autor, ¿cierto? Y se muestra también una crítica social clara a las injusticias, a la discriminación que hay en esta sociedad, a los prejuicios propios de la época, ¿ya? Y que mucho de ello también llega hasta nuestros días, ¿ya? También en el mismo tiempo, claro, nosotros somos partícipes y espectadores de esta transformación que vive Gregorio, ¿ya? Que es de la noche a la mañana, ¿cierto? En su cuarto, ¿ya? Y finalmente eso lo termina aislando de la sociedad, ¿ya? Pero es más bien porque la sociedad no sabe cómo reaccionar ante esta situación, ¿ya? Y finalmente él va quedando en ruinas, por así decirlo, en todos los aspectos de su vida, y finalmente eso lo lleva a la muerte, ¿ya? Y así se cierra el libro, ¿cierto? Con la muerte del personaje y la familia sigue tal cual, casi prácticamente como si no hubiese pasado nada, con total indiferencia. ¿Ya? Bien, ¿algo que acotar hasta aquí? ¿Algo que tengan dudas? ¿O va quedando claro hasta acá? Niños, niñas, ¿va quedando claro? Está claro, está claro. Ya, muy bien. Vamos a pasar a los personajes. En toda obra, y esta en este caso no es la excepción en esta novela, hay personajes principales, como es Gregorio Samsa, personajes secundarios como la hermana, como los padres, y personajes incidentales o terciarios que aparecen una o un par de veces. ¿Ya? Respecto a Gregorio Samsa, bueno, ya hemos hablado bastante, no, si bien no se dice como literal o explícitamente la edad del personaje, se le atribuye alrededor de 23 años, es cierto, un joven emprendedor, viajante de comercio, ¿cierto? Que viajaba diariamente, ¿cierto?, para mantener a su familia, o sea, era el que solventaba a su familia. Pero la problemática principal es que de la noche a la mañana, sin razón ni causa aparente, aparece convertido en un insecto, ¿ya? Y eso, como habíamos comentado, lo aísla del mundo, de su propia familia, es despreciado, y obviamente esa situación lo suma en una especie de depresión, ¿verdad? Y cuestionamiento de su propia existencia, de su propia vida, ¿ya? Y claro, y obviamente solamente podía salir de su cuarto, de su habitación, cuando su familia no estaba. Tenemos una imagen, ¿verdad?, de Gretel, cuando, bueno, cuando simbólicamente estaba tocando violín, ¿cierto? Y Gregorio quiso acercarse. Claro, se dice, tampoco se dice la edad, si no me equivoco de ella, pero bueno, o Gretel, o Greta, dependiendo de la traducción, ya tiene aproximadamente 17 años, ¿cierto? Era muy unida con su hermano y al principio es la única que de alguna manera se preocupa por él, lo intenta alimentar, intenta saber qué cosas le pasaban, no sentía, pero sin embargo, más adelante va a ser una de las primeras en que va a pensar que es mejor que no exista más Gregorio y ese escarabajo, esa bestia, por así decirlo, como lo dicen ellos, ese monstruo, muera. Ya porque ya no seguía reconociendo a su hermano en ese monstruo o en ese escarabajo. ¿Ya? Claro, después, como les decía, ella es la que incita a la familia en un momento a desear que Gregorio muera. Ya, o sea, imagínense lo que fue que la traicionara la propia hermana. Respecto a los personajes secundarios, tenemos los padres de Gregorio Sansa y de Greta, que son el señor Sansa y la señora Sansa. Ya, el señor, o sea, el papá de Gregorio, era un hombre, se dice como vago, entre comillas, porque en realidad dependían solamente de Gregorio y el padre aparentemente no trabajaba, entonces después sí tienen que buscar trabajo, buscar otras opciones. ¿Ya? La señora Sansa se nos muestra como una persona débil frente a la imagen del padre, el padre siempre autoritario y la mujer como alguien débil, que también refleja mucho la sociedad más bien patriarcal de la época, ¿ya? Y que ella quizás tenía como intento, gana, ánimo de ayudar a su hijo, pero en realidad como ella se da cuenta que, bueno, ella sufría de asma, está como bien deprimida también, entonces como que no se siente con las fuerzas para cuidar de su hijo, ¿ya? Respecto a los personajes incidentales, tenemos también a los huéspedes que llegan también en un momento en que la familia ya no tenía cómo resolver su situación económica y empiezan a arrendar o alquilar habitaciones, ¿cierto? Para mejorar la parte económica de la familia, ¿ya? Pero resulta que el día en que Greta, ¿cierto? Greta empezó a tocar violín, Gregorio se asomó a querer escucharla
y estos huéspedes vieron a Gregorio convertido en escarabajo y se asustaron y salieron corriendo, ¿cierto? Se fueron después de ahí, abandonaron la casa, ¿cierto? Y respecto al jefe, bueno, se dice, claro, que ahí también es como una crítica al sistema, ¿verdad? Porque se decía que Gregorio no había faltado nunca durante los 5 años de trabajo, él nunca se había ausentado, había llegado atrasado ni nada. Sin embargo, lo tachan de irresponsable porque se sentía indispuesto este día, entonces, bien como esa sociedad del consumo, esa sociedad de la producción, donde las personas como que pasan a ser secundarias o sea, no le dan mayor importancia, entonces, o son como desechables. Entonces, una crítica a esa sociedad bien capitalista, es cierto. Bien, industrial. Respecto a las sirvientas, si no me equivoco, eran tres. Una de ellas sí estaba más pendiente de Gregorio, pero las demás le tenían miedo y no influían mayormente. Pero son personajes más bien incidentales. ¿Ya? Cualquier duda me van diciendo. En cuanto al argumento, claro, respecto a él, habíamos ya dicho bastante, era claro, muestra un poco cómo era la vida del autor en relación a su infancia y esto se ve reflejado un poco en esta novela, ¿ya? Eh, Hay un sentido de rechazo, pero a la vez una superación, ¿ya? Pero que no, esta búsqueda de superación, pero que no puede ejercer frente a esta figura del padre que se impone ante él, ¿ya? Y en ese sentido, este autor, Frank Kafka, intenta mostrar como una suerte de valentía al escribir esta obra, de alguna manera, para superar a la figura del padre, ¿ya? Está en términos muy fatalistas, ¿verdad? Pero claro, influyó mucho la figura del padre en este caso, que fue determinante también para con la caracterización de los personajes, ¿ya? Y ahí la historia que le había comentado yo, ¿cierto? De que él en su infancia y adolescencia era bien delgado, bien débil, entonces el padre se imponía mucho sobre él. Eh, la obra en general puede ser dividida en tres grandes partes, ya donde al principio comenzábamos con la historia de Gregorio Samsa, ¿cierto? En su habitación, que de la noche a la mañana parecía convertido en un insecto, ya que aparecía, ¿verdad?, con este cuerpo abombado, con caparazón, con las mandíbulas distintas, con algunas patitas, qué sé yo, ya, y que, claro, o sea, todo eso nos da cuenta de una fantasía, de una novela fantástica, porque son situaciones que no ocurrirían en nuestra realidad. ¿Ya? Y lo anterior, ¿cierto? Genera, ¿verdad? Una suerte de cambio y de ruptura en la parte económica de la familia, ya que el protagonista era el sustento del hogar. Después de cuando él intenta salir de la habitación, intenta buscar trabajo, sin embargo, claro, o sea, después intenta recuperar y mantener su trabajo, ¿verdad? Asistir a él. Sin embargo, lo descubre el jefe y huye despavorido, ¿cierto? Y no quiere saber nada de él, o sea, le da como miedo. Y ahí después la hermana intenta ayudarlo, pero finalmente lo termina despreciando igual. ¿Ya? Hasta que después finalmente llegamos a la parte de los huéspedes, que como les comentaba, ellos querían alquilar o arrendar, ¿cierto?, una habitación, pero el día en que la hermana tocaba el violín, ¿cierto?, lo descubren y prefieren irse de ahí porque no podían estar con ese monstruo en la misma casa, ¿ya? Bien, y claro, eso genera una suerte de desesperación. Él entra en mayor depresión, el protagonista Gregorio Sansa, ¿ya? Y se da cuenta que su familia ya no lo quiere, que prefiere dejar de comer, dejarse morir, ¿ya? Entonces, claro, empieza este desequilibrio dentro del protagonista y finalmente llega a su muerte, ¿ya? Y que es lo que conocemos que pasa hacia el final. Eso respecto a la obra. Ahora les voy a comentar algunas frases, no sé si después quieran comentarla ustedes, más o menos para que la interpreten. Dice, así como el amor te llena, también te lastima. Igual que si te da ánimos para crecer, te desilusiona para no hacerlo. O sea, la importancia, como les decía, así lo interpreto yo al menos, de nacer en un contexto, tener una familia que te apoye, que te entregue amor, que te entregue comprensión, que finalmente eso puede generar un cambio en los resultados de cómo es o cómo se comporta una persona, independiente de sus capacidades, independiente de su forma de ser. O sea, es importante el vínculo con la familia, sentirse apoyado por la familia, que quizá acá hubiese sido distinto al final, ¿ya? Bien, en su cuarto se encontraba una ventana que no tenía una vista perfecta, sino pura desolación de un desierto. Pero él se imaginaba un paraíso en ese desierto oscuro, o sea, la idea de la soledad y cómo el personaje protagónico, de alguna manera, siempre no perdía la esperanza
y siempre intentaba buscar la luz al final del camino. Y ya hacia el final, lo grandioso de la soledad es estar en silencio, sin que nadie me aturde a disfrutar de mi soledad, sabiendo que en cualquier momento podía acabar en llamas, pero sin importar, solo oyendo pocos soniditos de algún insecto, pero haciéndolo callar y oír inmediatamente. O sea, la soledad no tiene por qué ser mala, la soledad también puede reconfortarte, tú puedes, cierto, sentirte bien inclusive en soledad, ya porque el silencio puede ayudarte o la soledad ayudarte a comprenderte mejor, a conocerte mejor a ti mismo, no tiene por qué ser algo malo, ¿ya? Y por último, esto más bien es de Kafka, quiero escribir, pero necesito estar en completa tranquilidad, sin nadie a mi alrededor, pero no aislándome, sino sintiendo que esté muerto para poder hacerlo. O sea, bien trágica esa última frase. Bien, algo que quisieran comentar en relación a la frase, a lo visto hoy día durante la clase en relación al libro. Ahí hay algunos videos que, bueno, en realidad ya se los subí, para que los puedan revisar. ¿Algo que quisieran comentar? ¿Les sirvió el análisis? ¿Les queda más claro? ¿O todavía siguen con dudas respecto al libro? ¿Qué les pareció? Eh, ¿Qué les pareció? ¿Encuentran que les sirve o no la presentación? Chicos, chicas. Sí, profe, quede más claro. Ah, ya, eso es bueno. Acuérdense de anotar sus nombres en el chat, ¿ya? Para que me quede registro de la asistencia. Eh, no sé si tienen dudas, si no estaríamos ok con la clase. Ya acuérdense de responder, cierto, la prueba durante la semana, a más tardar el martes, cierto, que ahí ya se cierra, cierto, la prueba. Así que por favor, para que lo puedan ir respondiendo y vayan leyendo el libro, ya que es importante que lo hagan. Bien, chicos, si no hubieran dudas, si no hubiera nada que aportar, cuídense mucho, que estén muy bien, nos hablamos, cuídense. Saludos a todos, a todas. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, Chao, profe, Gracias, gracias por la cuídense. profesor. clase. Chao, profe. Chao. Chao, chao.